A esto es lo que se le llama evangelizar o evangelismo, lo cual viene de una palabra que significa literalmente traigo buenas noticias. Eso quiere decir evangelizar o evangelismo. Traigo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales estamos nosotros. Y que Dios puede salvar a cualquier pecador que se arrepienta y que decida rendirle su corazón a Jesús. Esa es la buena noticia. Por eso evangelismo quiere decir eso. Traigo buenas noticias. Pero una completa definición de lo que es evangelismo es la que les voy a dar a continuación. ¿Qué es evangelismo? Escuche lo que es evangelismo. El evangelismo es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador y a servirle como Señor en la fraternidad de la iglesia. A ver, quiero que me atiendan y que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Qué es evangelizar o qué es evangelismo? Evangelismo es la presentación de Jesucristo, tiene que ver con presentar a Jesucristo a los seres humanos, a otras personas. Es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como Salvador. Pero no solo ahí, no nos quedamos ahí, sino que también dice, y a servirle como Señor en la fraternidad de su iglesia. Fíjense, analizando esta definición podemos desglosarla de la siguiente manera. La acción es presentar a Jesucristo, es hablarles a otros de Cristo, la acción. El poder es el que nos da el Espíritu Santo. Necesitamos el poder, el respaldo, la unción, la autoridad que nos da el Espíritu Santo para hablarles a otros de Cristo. El propósito, ¿cuál es el propósito de hacer esto? Que los hombres puedan confiar en Cristo como Salvador. ¿Y cuál es el resultado final? Que esas personas que reciben a Cristo como Salvador puedan servir a Cristo también como Señor en la iglesia, en la fraternidad de la iglesia. Entonces, otra vez, la acción, presentar a Jesucristo, hablarles a otros de Cristo. El poder, el que nos da el Espíritu Santo. El propósito, que los hombres puedan confiar en Cristo Jesús como Salvador. Y el resultado, que puedan servir a Cristo como Señor en la fraternidad de su iglesia. Cuando hacemos esto, entonces recién podemos decir, atiéndame acá, que estamos evangelizando. Solo cuando conseguimos que la persona acepte a Cristo y sirva, esté sirviendo a Cristo en la iglesia, entonces podemos decir que lo hemos evangelizado. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay muchos que solamente se preocupan por hablar a las personas de Cristo y hacerlas aceptar a Cristo y listo. Y luego no siguen haciendo más ningún trabajo con ellos. Entonces ya recibió a Cristo, ya recibió, y los abandonan y no se preocupan para que ese recién convertido se afiance y empiece a conocer más a Cristo, a conocer la palabra, a alimentarse espiritualmente, a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, para luego convertirse en un verdadero discípulo que sirve a Dios y a su prójimo. Tiene que congregarse en una iglesia, tiene que ser parte de una iglesia local, tiene que formar parte de un grupo de cristianos que se reúne para adorar a Dios, para animarse mutuamente y para servir juntos al Señor como cuerpo, como familia, como iglesia. Entonces, si ese que hemos ganado para Cristo no forma parte de la iglesia y no sirve a Cristo como su Señor, no lo reconoce como Señor para servirlo, para agradarle, para ser un instrumento útil en sus manos, entonces no ha sido evangelizado realmente. Por muchos años se cometió ese error en las iglesias. Se hacían grandes campañas evangelísticas y se hacía un gran festejo, una celebración, porque 5,000 almas se habían convertido. Pero luego se mandaban cambiar, desarmaban las carpas o dejaban los lugares que habían alquilado para hacer esa campaña y cada uno se iba para su iglesia, para su casa, y abandonaban a esas 5,000 almas que supuestamente se habían convertido. No las buscaban, no las visitaban, no les instruían en el conocimiento de la palabra, no las llevaban a ninguna iglesia, y de esas 5,000 almas, una o dos por ahí, por su propia cuenta, decidía buscar a Dios y se iba a alguna iglesia. ¿Me dejo entender? Yo tengo un ejemplo clarísimo de esto. Por allá por el año 91 más o menos, creo que fue el 91 o 92, no recuerdo, vino el evangelista Carlos Anacondia aquí a Santa Cruz.
un famoso evangelista argentino que hacía campañas multitudinarias, se iba y se establecía en una ciudad y durante un mes, todas las noches sin soltar, predicaba. Armaba unas carpas gigantescas, se armaba una tarima delante, gigantesca también, con toda la mejor iluminación, el mejor sonido, y durante un mes, 30 días, 30 noches predicando, sin soltar, incluyendo los domingos. Aquí en Santa Cruz se hizo igual. Yo participé de esa campaña. Fui parte del Ministerio de Liberación. En la parte de atrás de la tarima había una gigantesca carpa donde metían a todos los endemoniados para ministrarles liberación. Porque cuando Carlos Anaconda agarraba el micrófono y empezaba su famosa frase: «Oíme bien, Satanás, a ti te ordeno que sueltes la vida», empezaban a caer por todos lados. Pum, 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 pum. Los endemoniados empezaban a manifestarse. A veces los micros pasaban por la esquina y allá en los micros, ¡pum!, caían al piso los endemoniados. Empezaban a manifestarse y tenían que traerlo alzado a la campaña. Terrible, tremendo era, de verdad. A veces los curiosos ahí se iban, ¿no? Y cuando empezaba a reprender demonios Carlos Anaconda, el curioso, ¡pum!, caía al piso. Y tenían que agarrarlo y llevarlo a la carpa de liberación para sacarle todo el montón de demonios que tenía adentro. Era sorprendente. Entonces, 30 noches, no. Incluso creo que se quedó 34 noches, porque como tuvo tanto éxito la campaña, vieron conveniente alargarlo un poquito más y se quedaron unas cuantas noches más todavía. ¿Saben cuánto arrojó el resultado de las tarjetas de conversión que se llenaban cada noche? Más de 40,000 personas que aceptaron a Cristo durante esas noches. ¡Wow! Recuerdo que se hacía una revista y salió en la revista: 40,000, más de 40,000 almas se convierten a Cristo en la campaña realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Por las radios se transmitía. Las radios, al ver todo el impacto que causaba, radios seculares que no eran cristianas, iban y transmitían la campaña. Me recuerdo Canal 11, en ese tiempo no había muchos canales en Santa Cruz. Creo que era solo Canal 11 y Canal 7 y algún otro canal por ahí, Canal 5. Canal 11 transmitía completita la campaña, el canal universitario. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿Cuántas de esas 40,000 personas se quedaron en las diferentes iglesias que participaron de la campaña? Me atrevo a decir que ni siquiera el 5%. Ni siquiera el 5% quedaron en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque cometimos el gravísimo error de no continuar el trabajo con esas personas que acababan de convertirse, que acababan de entregar sus vidas a Jesús. Recuerdo los montones de tarjetas que se repartieron a cada iglesia. ¿Y cuál era la misión que tenían? Tenían que agarrar esas tarjetas y en base a los datos que habían, tenían que ir a buscar al que se había convertido para invitarla a su iglesia, para compartirle la palabra, para regalarle literatura cristiana, para hacer el seguimiento, la consolidación de la que estamos hablando, para afianzarlos en su fe. Pregúntenme si las iglesias lo hicieron. En una iglesia que yo estuve, después de creo que 2 semanas que pasó la campaña, decidimos ir a buscar a los de las tarjetas. Y nos fuimos. Queridos hermanos, en 2 días es suficiente para que el diablo agarre al recién convertido y lo vuelva otra vez para atrás. Peor en 2 semanas. Tardamos demasiado en ir a buscarlos. Entonces cuando ya llegamos después de 2 semanas, sí, verdad, yo fui, me gustó, sí. Pero aquí dice que usted recibió a Cristo. Sí, claro, me pidieron que ore y oré, sí. Y queremos pedir, no, yo soy católico, o yo soy tal cosa. No, ¿sabe qué? Le agradezco, no, gracias. Es que ya no sé, algo me pasó ese día, pero ahora ya no. Le agradezco mucho, hasta luego. Listo. ¿Sabe para qué se usaban en algunas iglesias las tarjetas de decisión? En la parte de adelante estaban los datos. Y en la parte de atrás eran como cartulinas en blanco, entonces tenían la parte en blanco. Usaban las tarjetas para que los líderes de las iglesias tomen notas, para tomar notas, ¿no? O para escribir ahí cosas que tenían que hacer. O cuando estaban escuchando un mensaje, ahí escribían, ¿no?, los puntos principales del mensaje. Y usted le daba la vuelta y ahí decía el nombre de la persona que se había convertido, dónde vivía, su teléfono, todo. Yo no sé, parece que esperaban que esa gente iba a venir por su cuenta. ¿Cómo iba a venir? Si el que se convierte a Cristo es como un bebé, es como un recién nacido. ¿Han visto ustedes a un recién nacido levantarse de su cunita y decir, mamá, dame leche, quiero teta, mamá?
¿Han visto alguna vez? Mire, si usted ve alguna vez a un bebé recién nacido hacer eso, tenga cuidado. No sé, busque a un pastor para que ore, porque debe estar hasta endemoniado de repente, porque es totalmente fuera de lo normal, digamos, que un niño de esa edad empiece a levantarse de la cuna y que venga y le hable y que la toque y le diga, dame leche. Yo creo que ¡bum! Caería desmayada la madre ahí, ¿no? No, eso no sucede, por supuesto. Porque el bebé recién nacido no tiene la capacidad de valerse por sus propios medios. Y necesita por eso Dios decidió que nazca en el seno de una familia, donde por lo menos haya una mamá. Si están el papá y la mamá, magnífico, ese es el propósito, esa es la idea, eso es lo ideal. Pero aunque sea, si no está el papá, que esté la mamá ahí para cuidarlo, para agarrarlo en sus brazos, para sostenerlo, para protegerlo, para darle de mamar, para cambiarlo cuando se haga popó y pipí y todo lo demás. Para eso es justamente, por eso Dios decidió que sea la mamá la que esté ahí para cuidarlo, para protegerlo, para alimentarlo. Porque él no puede valerse. Entonces, a la medida que ese bebé va creciendo, ya se le va cambiando la alimentación, se le va dando un alimento más sólido. Y a la medida que ya crece, entonces ya aprende a valerse por sus propios medios y ya puede agarrar con sus manitas la cuchara o el tenedor para comer, ¿no? O puede agarrar su biberón y ponérselo él mismo y tomar. Algunas madres hasta le enseñan a que vayan y se hagan la leche y ellos mismos se la preparan y pum, después se echen a tomar, digamos, ¿no? Pero es porque ya pueden hacerlo. Por si usted no lo sabía, de la misma forma sucede en el ámbito espiritual. El que se convierte a Jesús, así tenga 30 años, 40 años de edad, es un bebé espiritual que no puede valerse todavía por sus propios medios para buscar a Dios. Necesita la ayuda de nosotros, sus hermanos mayores en la fe, que vamos a buscarlo, que tenemos que ir a buscarlos, que tenemos que hacerle un seguimiento, que tenemos que orar por ellos, que tenemos que protegerlos, que tenemos que darles la leche espiritual de la palabra de Dios para que Él vaya alimentándose de a poco y vaya creciendo y vaya fortaleciéndose, que se vaya nutriendo con los nutrientes, las vitaminas, las proteínas y todos los beneficios que da la palabra de Dios, cosa que Él vaya creciendo y después ya Él empiece a caminar solo y ya Él solo puede enfrentarse a los problemas, a las pruebas, a las tentaciones y vencerlas con la ayuda del Señor, ya dependiendo directamente del Señor. Pero al principio Él no puede hacer eso porque es un bebé espiritual, porque no sabe, porque no conoce y necesita la ayuda de nosotros para que le enseñemos cómo hacerlo, cómo dar sus primeros pasos en la fe, cómo pueden orar, cómo pueden leer la Biblia, cómo pueden meditarla, alimentarse. Tenemos que ayudarlo y ese es el problema que muchas veces sucede en las iglesias, que no hacemos el seguimiento, no hacemos la segunda parte, nos conformamos con que levanten la mano y hagan la oración de arrepentimiento y pensamos que con eso ya terminó nuestra tarea. No, Señor, ese es apenas el comienzo de nuestra tarea, porque a continuación tenemos que afianzar al recién convertido, tenemos que consolidarlo en el camino del Señor para luego discipularlo, es decir, convertirlo en un discípulo que sea fructífero, que dé frutos para el Señor, que sea efectivo, que sea eficiente, que sea usado por Dios para poder alcanzar a otros. En otras palabras, hasta que llegue a tener la madurez suficiente para servir. ¿Y dónde sucede eso? En la fraternidad de la iglesia. Tiene que formar parte de una iglesia. No se puede ser cristiano sin iglesia. Es como que alguien quiera ser soldado sin ejército. Es como que alguien quiera ser soldado sin pertenecer a ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. No se puede. Si quieres ser soldado, tienes que estar en algún lugar donde te den entrenamiento militar, donde te puedan dar un uniforme y donde te puedan dar autoridad para que tú ejerzas tu función como soldado. Tienes que pertenecer a algún cuartel. No sé usted, pero yo no conozco soldados sin ejército, sin pertenecer a ningún lugar, a ningún regimiento, a ningún cuartel. No conozco. El que dice, yo soy soldado. Ay, ¿en qué regimiento está? No, en ningún regimiento. Yo le digo, estás loco porque si para ser soldado tenés que estar en algún regimiento, en algún cuartel, en algún puesto militar, tenés que pertenecer, pues no, al ejército, pertenecer a la Fuerza Aérea
o a la fuerza naval, alguno de esos tiene que pertenecer, o a la policía si querés. Entonces por eso, así como el bebé nace en el seno de una familia, donde tiene que tener a su papá, a su mamá, que lo cuiden, que lo alimenten, que estén pendientes de él, que lo ayuden a crecer sano y saludable, que lo instruyan, que le enseñen, que lo entrenen para la vida. De la misma forma, el que se convierte a Cristo, el bebé espiritual que acaba de nacer en la vida cristiana, necesita de una familia espiritual que es la iglesia. Sí o sí tiene que pertenecer a una iglesia, porque lo necesita, Pero, a ver, nosotros andamos criticando, a las madres que abandonan a sus hijos recién nacidos. Cuando vemos en las noticias o escuchamos de una madre que abandonó a su hijo recién nacido en un basurero, o lo dejó en la puerta de una casa, o lo dejó en un parque, ¿qué decimos? ¡Qué mala madre! ¡Qué mala madre! Hasta los animales cuidan a sus crías. Ok, ¿qué tendrían que decir de nosotros que abandonamos a nuestros recién nacidos espirituales? ¿Qué tendrían que decir de nosotros como cristianos, como iglesia? Que una vez que lo hacemos recibir a Cristo, nos mandamos cambiar y lo dejamos que se las arregle por su cuenta. Lo mismo tendrían que decir. Qué malos padres espirituales. Qué malas madres espirituales. Qué malos cristianos que son. Qué malos hermanos en la fe que son. ¿Cómo van a abandonar al recién nacido? Pero eso es lo que hacemos muchas veces. Y es lo que tenemos que corregir. Amén. Es lo que tenemos que corregir.